Hola nuevamente, regresamos. Esto es una enseñanza que le he titulado Génesis Proyecto 1, parte 2. Y dijimos que si no entendemos Génesis, no vamos a poder comprender absolutamente nada correctamente, porque el principio es importantísimo. Tan importante que hay un principio y un fin. El Señor mismo dice, yo soy el alfa y la omega. Es importantísimo el principio. Entonces, Génesis capítulo 1, y les recomiendo a todos los que me escuchan que, bueno, como esto es un programa o YouTube que lo pueden retroceder, es importantísimo que tengan el mismo espíritu bereano de los discípulos del capítulo 17, libro de los Hechos, que escudriñaban las escrituras para ver si eso lo que se les decía, eso era así. Así que les recomiendo que tengan papel y lápiz y chequeen, porque uno es vuestro maestro, Jesucristo. Uno es vuestro maestro, el Señor Jesús. Nosotros simplemente somos siervos y sirvientes que no nos atrevemos a hablar otra cosa. Por si acaso nos conformamos a sus sanas palabras. Así que, en el principio, dice Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, si vemos ese análisis, vamos a decir así. Es importante las palabras en las cuales fueron escritas originalmente la palabra, porque Dios, como dije, tiene control de su palabra. Y la palabra a Dios le dio el gusto, el placer, la voluntad de que su palabra fuera registrada en los idiomas que él quiso. Una vez el profeta Daniel interpretó unas palabras que una mano salió, escribió en la pared y dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Nadie podía interpretar eso, pero Dios le dio la revelación a Daniel y lo pudo hacer. ¿Qué quiero decir con esa enseñanza? Simple. Que el lenguaje y las palabras las escoge Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo primero que quiero enseñar que esa palabra cielos es una palabra hebrea que significa shamayim. Es una palabra compuesta de dos, shamayim, y mayim significa agua. Shamayim, que contiene agua, que tiene agua en él. Cielos, Shamayim, que tiene agua. Entonces podemos decir confiadamente que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios las aguas y la tierra. Por eso que el Espíritu de Dios se movía ¿dónde? En lo que Él había creado. Dice en el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, repito, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora alguien me dirá, ¿y por qué haces un círculo en un cuadrado? Bueno, me gusta ese pensamiento porque la Biblia dice que es importante que escudriñemos las Escrituras. Voy a citar Proverbios capítulo 8, 27. Proverbios 8, 27 dice, cuando formaba los cielos, o sea, Dios hablando, dice, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Repito, Proverbios 8:27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo. Esa palabra círculo en hebreo significa chak. Chak significa compás. Y les aseguro que este instrumento que se llama compás hace círculos perfectos. Un compás.
Esa palabra shak significa compás. ¿Dónde está eso? Proverbios 8:27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando ponía el compás, el círculo, ¿sobre dónde? Sobre la faz, sobre el rostro, sobre la superficie. ¿De qué? Del abismo. ¿Cuál es el abismo? Dice la Biblia que las tinieblas estaban sobre la faz. Esta es la faz. Esta es la cara, esta es la superficie. ¿De qué? De el abismo. Todo esto es el abismo. ¿Qué es el abismo? Es una palabra en hebreo teón, en el griego abusos, que significa una profundidad insondable. Profundidad insondable, que no hay nada. Una oscuridad, dice abismo, es sin fondo, que no tiene fondo, es insondable. ¿Qué significa? Que después de que Él creó los cielos y la tierra, fuera de su creación no hay nada. Por eso que en la superficie, que es aquí, de aquí para allá, ¿qué es lo que hay? Dice que tiniebla. Por eso dice, las tinieblas estaban sobre la superficie. O sea, vamos a decir, si alguien se paraba aquí y veía acá, veía que agua y tierra. Pero si alguien se paraba acá y veía para allá, porque esta es la superficie o la faz, ¿de qué? Entonces, agua, cielos, superficie, esto es tinieblas, abismo. Entonces, por eso que es importante definir primero esto, porque si no, repito, no vamos a entender la palabra. Entonces, en el principio Dios crea los cielos, las aguas y la tierra. Entonces dice que la tierra estaba desordenada, vacía, porque dice Isaías. Isaías, por ejemplo, dice de esta manera, que Dios hizo la tierra, la hizo y la compuso, dice la Biblia. Isaías 45:18 dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. O sea, primero hace las aguas, o sea, los cielos y la tierra, pero dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Por eso que Isaías 45 dice, Él es el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Dice, no la creó en vano, sino que la creó para que fuese habitada. Esta tierra donde vivimos, esta tierra firme que tiene fundamentos y cimientos, como dicen las Escrituras, y que tiene 4 ángulos y que hay 4 ángeles en las 4 esquinas de la tierra, y que Él dice que Él extendió un cordel sobre ella y que tiene un ancho la tierra. Esta tierra permanece para siempre. Y los que van a heredar esta tierra son los mansos. Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Estamos hablando de la tierra firme que permanece para siempre. Entonces, cuando Dios crea las aguas y la tierra, ya dijimos, aguas es Shamayim, Mayim es agua, Shamayim que contiene aguas. Entonces, las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, o sea, de aquí para acá era insondable, negro total, porque no hay nada. Pero Dios dice, en el primer día dijo, sea la luz. Lo primero que Dios hizo fue separar la luz de las tinieblas. ¿En dónde iba a separar la luz de las tinieblas? ¿Afuera o adentro de su creación? Porque dice en el principio creó las aguas y la tierra. Entonces Él separó. Y como Dios es un Dios correcto, porque Él quiere establecer una igualdad de tamaño, de dimensión, llámalo como quieras, digamos que es a la mitad. Luz, para arriba es la luz y para abajo las tinieblas, y la llamó día y a las tinieblas la llamó noche.
Y ¿saben qué? Esta es una clave importantísima. Dios dijo, cuando dijo, sea la luz, Él dijo, qué buena la luz. Él dijo, y vio Dios que la luz era buena. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque al Él declarar, Él es Dios. Cuando Él declara, Él ya crea, ya establece, ya decreta. Él dijo, qué buena es la luz. La luz es buena, quiero que exista, quiero que esté. Por eso es que la separa. Todavía no ha quedado el sol, por si acaso. La Biblia dice, todos tienen su Biblia, Génesis 1, ahí está escrito. Dice que la luz era buena y ese fue el primer día. Entonces, tengan eso presente para que comprendan que cuando Él crea luego todo lo demás, el sol, la luna, las estrellas, para las estaciones y todo lo demás, entonces Él quiso que haya una diferencia de la noche y del día, de la luz y de las tinieblas en su creación. ¿Por qué? Porque Él dijo que la luz era buena. Entonces, primer día divide luz de tinieblas. El segundo día es importantísimo. Y dijo Dios, sea la luz, y dio Dios que era buena. Entonces, el capítulo 1, versículo 6, esto es clave. Clave, que tiene que ver eso con nosotros, que Jesús viene pronto y que viene por una iglesia, por cierto, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y cuando Él dijo gloriosa, sin mancha y sin arruga, estaba hablando de una iglesia que está viviendo sin pecado. Entonces, ¿será posible? Él dijo que sí. Sed santos como yo soy santo. Y entonces, ¿de dónde vienen todas esas mentiras? De eso se trata, de desenmascarar al enemigo, porque Él viene por una iglesia tal y cual dijo. Entonces, divide su creación de las aguas y la tierra, separa el día y la noche, y en el versículo 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión, y dice, ¿en dónde? En medio. ¿En dónde? ¿En medio de dónde? De las aguas. Él dijo, haya una expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. O sea, cuando Él hace los cielos o Shamayim, las aguas y la tierra, primer día hace la luz, intencionalmente la crea y ve que es buena. El segundo día dice, haya una expansión en el medio de las aguas. ¿Qué es una expansión? Expansión. ¿Dónde? En el medio, más o menos por acá es el medio. Entonces dijo, haya una expansión. Y lo dice ahí, y separe las aguas de las aguas. Porque como todo era agua y hace una burbuja de aire en el medio de las aguas, lógicamente si es en el medio exacto va a quedar agua arriba y agua abajo. Importantísimo. ¿Por qué? Salmo 148, versículo 4. Alaben los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. En boca de dos testimonios constará toda palabra. Jesucristo mismo, en vuestra ley está escrito que por el testimonio de dos hombres se tomará en cuenta toda palabra. Si yo doy testimonio de mí mismo, dijo el Señor, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Por eso, para alguno que se interese en conocer la verdad, Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero es necesario que escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Entonces es importante Génesis 1 para que entendamos dónde estamos parados y a dónde vamos. Repito, hizo una expansión, separó agua de arriba de abajo y dice que a la expansión la llamó cielos. ¿Dónde está eso? Versículo
7 dice, hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde de la mañana el día segundo. Es lo que en la Biblia en inglés se llama el firmament. Firmament es algo firme. Es gracioso porque hablando de firme, por ejemplo en Job capítulo 37, dice, versículo 18, ¿dónde está eso? Job capítulo 37 y versículo 18. ¿Saben lo que dice? Extendiste tú los cielos, dice, extendiste tú con él los cielos firmes como un espejo fundido. Wow, extendiste tú con él los cielos firmes como un espejo fundido. O sea, según la escritura, él hace así, y esta partecita de acá dice que es firme. Tan firme que ya después vamos a hablar que después que se terminaron de pelear ahí con bombas y cohetes y todo en la Segunda Guerra Mundial, y luego se acabó la guerra en 1945 con la rendición de Japón, todos se volvieron amigos y hicieron unas campañas a la Antártica, tiraron cohetes hacia arriba por primera vez y descubrieron un cinturón de Van Allen. Se dieron cuenta que había algo duro allá. Job 37-38, tú extendiste los cielos firmes como un espejo fundido. Ok, en ese tiempo por si acaso no había el vidrio normal que tenemos ahora, sino que era metal y lo pulían bastante y con eso se podían ver como espejo. Entonces vamos a seguir Génesis capítulo 1, la creación, Génesis proyecto 1, ese es el título de esta enseñanza. Entonces ya vimos que en el día 1 el Señor hace la luz, le gustó para separar la tiniebla de la luz. Él separa en el medio las aguas de arriba y de abajo. Salmo 148, verso 4 dice, alábenle a Dios las aguas que están sobre los cielos. Ok, entonces, después de eso, dice, dijo también Dios, o sea, en el día segundo también sucedieron otras cosas, porque en el día tercero fue la parte donde hizo el reino vegetal, los vegetales, las hierbas y todo eso. Entonces, en el día segundo dijo también, júntense las aguas que están debajo de los cielos. ¿Dónde? Debajo de los cielos. Estos son los cielos. Todo esto es una expansión. Pero él dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. ¿Cuántos saben? No tengo un vaso aquí, yo tengo una copa con agua aquí, pero si yo inclino la copa así y está con agua, el agua queda horizontal. Si la inclino para el otro así, sigue horizontal, y si la pongo así, sigue horizontal. Esa es la ley de los vasos comunicantes. El agua tiende a ponerse en su mismo nivel. Si tienes un montón de tubos así de vidrio y le llenas de agua por un extremo, el agua va a correr, pero al final va a ser así. ¿Por qué? Porque es un principio divino. Así le gustó a Dios. Entonces, cuando dice la Biblia que dijo también Dios, júntense las aguas, pero las que están debajo, no las que están arriba, porque esas, dice el Salmo 148:4, alábenle las aguas que están sobre los cielos. A esas no. Esas no. Ya vamos a hablar en muchos versículos de la Biblia de esas aguas que están arriba. Pero de las que están abajo de la expansión, que serían estas, les dijo, júntense en un solo lugar. Entonces, si vemos que él hizo esta expansión en el medio, y lógicamente el agua no puede dejar de ser agua
Entonces, lo que quiere decir Dios que estas aguas que están acá arribita, como que se tuvieron que bajar, ¿no creo? ¿Cierto? Y estas agüitas que están medias abajo, como que tuvieron que subirse. ¿Para qué? Para hacer lo que las aguas hacen. En un solo lugar. Se niveló todo. Por eso dice la Biblia en muchas partes que habían aguas sobre los montes y a tu reprensión huyeron, dice la palabra de Dios. Entonces, estas agüitas se pusieron en un solo lugar. Y entonces, dice la palabra de Dios, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión, porque se reunieron las aguas, y a la reunión de las aguas la llamó mares. Quiere decir que, si esta es la tierra, esto lo llamó mares, y lo seco, porque todo esto está bajo agua, de aquí para acá es agua, está el zócalo continental, acá están las columnas de la tierra, dice la Biblia que tiene columnas, por acá debe estar el Seol, donde fue el Señor Jesucristo, la parte más baja de la tierra, la Biblia dice que tiene columnas, cimientos. Después vamos a dar una lista de todos los versículos que estamos usando. Hay más de 200 versículos en la Biblia donde hablan de la anatomía de la tierra. Entonces, la tierra tiene fundamentos. En Job habla mucho de eso. Entonces, la reunión de agua la llamó mares y a lo seco la llamó tierra. Vamos a poner que esta parte seca es la tierra. Entonces ya tenemos aguas que están arriba de los cielos, aguas que están aquí abajo. ¿Y qué dijimos que había acá? Abismo. Que por alguna razón Dios hizo una compuerta acá y hay un abismo bien largo que conduce a las tinieblas total, que está por acá. ¿Dónde está eso? La Biblia dice, por ejemplo, que hay un abismo en el Salmo 18, versículo 15. Boca de dos testimonios. Salmo 18, versículo 15. ¿Qué dice? Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Salmo 18, versículo 15. Dice, entonces aparecieron los abismos y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. La Biblia habla muchísimo de eso en Job. Job capítulo 37 o 38, cuando Dios rompe el silencio después de 36 capítulos, rompe el silencio y empieza a hablar recién y le dice a Job, y es interesante porque Job y sus 3 amigos, luego apareció un cuarto que hablaban de todo, y entonces Dios estaba en silencio. Entonces es interesante cómo rompe el silencio. Dios rompe el silencio diciendo, ¿quién es ese que oscurece el entendimiento con palabras sin sabiduría? Y se demora 2 capítulos para prepararlo. Amárrate los cinturones, te voy a enseñar Job. Del 38 al 40 lo prepara. Y 2 capítulos le revela quién es ese que oscurece el entendimiento. Y al último, cuando Dios le revela quién es ese que oscurece el entendimiento, interesante, Job también rompe el silencio diciendo lo mismo. ¿Quién es ese que oscurece el entendimiento? Esa es otra enseñanza. Pero el que oscurece el entendimiento es el príncipe de este siglo, que dice Pablo, que cegó el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos. Por eso es importantísimo saber cómo creó Dios la tierra, cómo es nuestra tierra, cómo es el sol, la luna y las estrellas que vemos, cómo es el mar, que a veces lo vemos, porque si no entendemos
mejor dicho, si no creemos como Dios dice que es, estamos bajo la potestad de las tinieblas. Y esto lo digo solemnemente porque está escrito en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19. El mundo entero está bajo el maligno. ¡Qué exagerado! He sido llamado para declarar su palabra tal y cual está. Dios está harto de que la interpreten. He sido llamado para declarar como está, porque dice la Biblia, Dios sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Para qué? Para que Él sea justificado en sus palabras y venza cuando fuere juzgado. ¿Qué significa eso? Que en el día del juicio nadie va a venir con argumentos que Dios va a decir, tiene razón, no. Él dice lo que es y lo creemos o no. Entonces, cuando le revela y lo prepara a Job, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? O sea, la tierra está fundada. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? O sea, la tierra tiene medidas, si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella un cordel? Yo soy un contratista y he construido casa. Por cierto, este lugar lo construí con ayuda de unas cuantas personas. Y usé el cordel para hacer una línea y saber dónde estoy poniendo las cosas. Interesante, ¿no? Dios fundó la tierra, usó un cordel, tiene medidas. ¿Sobre qué estaban fundadas sus bases? Tiene bases. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, dice que estos hombres burladores ignoran a propósito. Dice, voluntariamente que en tiempos antiguos los cielos y también la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Dice que proviene del agua, o sea, los cielos y la tierra proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Dónde está eso? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, que los cielos y la tierra provienen del agua. ¿Por qué? Porque así lo dice Dios. Y que por el agua subsisten. Por eso que la tierra tiene fundamentos y todo, y el agua la sustenta. Y no que la tierra contiene agua. Es al revés. Es el agua que sustenta la tierra. ¿Dónde dice eso? Muchas partes, pero una parte bien clara está 2 de Pedro 3, capítulo 5. Por eso dice que abajo hay abismo. Por eso que nunca el hombre ha podido llegar, ni va a poder llegar a las profundidades. Llegarán aquí al zócalo continental, por aquí. Pero aquí, llegando por el mar, allá debajo del hemisferio sur, bien difícil. Allá, y ellos lo saben, no pueden llegar. Después explicaré un video donde alguien, para National Geographic, creo, para Planeta, Blue Planet, trató de llegar con un submarino especial y llegó a una parte donde no pudo pasar más. Encontró agua debajo de un agua y no pudo bajar porque la densidad era espectacular. Todo eso está registrado. Pero bueno, lo que estamos hablando aquí es de que así Dios creó los cielos y la tierra. Entonces vamos a terminar y creo que nos vamos a una parte número 3. Vamos a dejarlo ahí en el segundo día. Regresamos.